Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, usted viene desde los programas anteriores haciendo un recuento de la historia de la República Romana y quizá en el programa pasado quedamos en el filo, en el momento en que ya va a empezar el Imperio Romano y ahí es una figura muy importante el emperador Julio César. Yo me imagino que hoy nos va a hablar de él, pero también de una figura que es muy importante en esta construcción de la República, que es Marco Tulio Cicerón. Y hay de Cicerón un tema que es muy importante, él es obviamente contemporáneo de Julio César, y es el tema que nos ha llegado hasta hoy de Cicerón, que es el de los deberes. En una sociedad como la nuestra, el asunto ético y el asunto del deber, pues es un asunto que nos compete mucho, y qué bueno sería que usted nos ampliara un poquito cuál fue la injerencia de Marco Tulio Cicerón en la República Romana y cómo hasta hoy nos ha llegado el tema de los deberes en Cicerón. A ver, si vamos a hablar de Cicerón, entonces hay que dejar por fuera a Julio César, porque Julio César es otro programa. Y Cicerón, ojalá pues fueran más programas, pero vamos a tratar de reducirlo a un solo programa, porque es el personaje por antonomasia de la lucha contra la corrupción en el mundo. Hay una novelista llamada Taylor Caldwell que escribe una novela preciosa, La columna de hierro, donde va a contar la historia de Cicerón, pero como ese hombre que va a ser padre de la patria, como lo van a nombrar al mismo Cicerón. O sea, es el hombre que tiene claro que el derecho es el principio del buen vivir y vivir bellamente. Que ahí es donde Cicerón, yo creo que va a romper con un montón de premisas que se tenían hasta el momento cuando él crea lo que usted decía ahora, la ética de las circunstancias, el asunto del deber, y ese deber en qué momento se puede romper y en qué momento no. Pero vamos a contextualizar un poquito a Cicerón, porque Cicerón como modelo es muy importante. Ahí vuelvo y repito, Taylor Caldwell escribe la novela de Cicerón para igualar ese comportamiento de Cicerón y las circunstancias entre las que se mueve Cicerón con el gobierno de John F. Kennedy en los Estados Unidos. O sea, eso le da una actualidad a Cicerón tremenda. Marco Tulio Cicerón se llama Marco, viene de la familia de los Tulios, o Tulies realmente, y Cicerón, Cícero, es el garbanzo, el apodo es garbanzo, porque un abuelo de él tenía un grano en la nariz muy grande y le dijeron que eso parecía un garbanzo, y él, en lugar de acomplejarse, lo convirtió en característica de él, y lo hizo imprimir en una moneda. Y a partir de ahí toda la familia de Cicerón, los descendientes, fueron orgullosos de llamarse garbanzo. De pronto, porque el garbanzo es una de los granos más importantes para la supervivencia humana. O sea, es fuente de vida. Y cuando uno asume un apodo como ese, como fuente de vida, de todas maneras, como diría Alfred Adler, eso marca el carácter de la persona. Cuando uno sabe por qué me llamo de esa manera y si me dieron ese apodo, qué significa y qué trascendencia le voy a dar. Claro. Entonces aparece Cicerón, cuando nace, pues como dice Plutarco, hay un montón de señales en el cielo, la madre que se llama Elvia, oye que la partera le dice, será un gran hombre, el cielo hoy está distinto, han pasado los pájaros por encima de la casa, etcétera, etcétera.
Cicerón es un abogado, estudia Derecho, el Derecho de la República Romana, va a estar en uno de los momentos de mayor corrupción de Roma, que es el gobierno de Sila, y logra hacer una defensa contra un hombre que Sila quiere que lo condenen, pero Cicerón lo saca libre, y eso lo obliga a irse a Grecia, porque se había echado de enemigo a Sila. Y en Grecia, Cicerón no solamente estudia los clásicos griegos, sino que aprende griego. Hay un hombre, un gran maestro, un filósofo de la época que se llama Polonio Molón, y le dice a Cicerón: a ver, vamos a ver usted cuánto sabe, cuéntenos, pero díganlo en griego porque yo no entiendo latín, dice Apolonio Molón. Entonces hay un montón de gente, Cicerón empieza a hablar, se echa un discurso tremendo, porque uno de los maestros de Cicerón, el modelo de Cicerón, es otro gran orador griego que se llama Demóstenes, que es aquel hombre que era tartamudo y que se ponía una piedrita en la boca hasta que aprende a pronunciar correctamente. Y de hecho Demóstenes pues es un personaje también muy particular. Y Cicerón se echa un discurso, todos lo aplauden, lo abrazan, menos Apolonio Molón. Entonces Cicerón se pone pues nervioso. Bueno, ¿qué pasó? Dice: no, excelente, excelente. Lo que más me duele es que con personas como usted la cultura griega se va a volver romana. Claro, aquí hay una cosa muy importante que después Ortega y Gasset va a trabajar en el asunto de la vocación, y en un tríptico donde él escribe sobre Cicerón. Pues el dato me lo dio el padre Hernando Uribe, que le gusta mucho los clásicos, pero aparece un concepto que me parece muy bello, que es el del hombre egregio o ilustre. ¿Qué es un hombre egregio o ilustre? El que tiene vocación. ¿Y cuál es la vocación? La vocación es la voluntad permanente de mejoramiento. Ah, qué lindo eso. O sea, un hombre es ilustre cuando mejora permanentemente. Y eso es lo que lo hace egregio. Y eso era Cicerón. O sea, cuando asume el mundo griego, yo tengo que mejorar, hasta que asusta a Polonio Molón. Dijo: no, ya con hombres como usted, ya Grecia está en Roma. Se fue para Roma. Y eso es el hombre egregio, que además le va a permitir a Cicerón establecer varias cosas, porque él va mejorando. Y ese es como el modelo que tenemos que tomar. Primero, el modelo de la equidad, cada cual con lo que necesita. La equidad se pierde cuando para vivir no tengo lo suficiente, y la equidad se pierde cuando para vivir tengo más de lo que necesito, porque nos desbordamos. Y ahí empieza una cuestión del derecho. El derecho será equitativo, dotará a cada uno según sus necesidades, para que pueda vivir bien y bellamente. O sea, eso es como una síntesis. Yo hablaba eso con el padre Hernando, y eso es muy bello, porque vivir bien es saber qué tengo, y bellamente es descubrir el espíritu de lo que tengo. O sea, ahí hay una cosa que es tremenda. ¿Cómo es eso de descubrir el espíritu de lo que tengo? El espíritu de lo que tengo es el significado de eso frente a la vida, frente a mí, frente a los demás. O sea, ¿qué me hace espiritual? El que entro
en estado, como diría Spinoza, de quietud, porque entiendo cuál es la función de cada cosa, cuál es la función positiva de cada cosa, y no solamente para mí, sino para los demás, porque yo no puedo ser espiritual en mí mismo, estoy huyendo del mundo, yo soy espiritual con base en lo que hay en el mundo, y ahí es donde yo logro trascender el mundo. Porque en este momento tenemos un concepto muy equivocado de belleza, una definición muy equivocada de belleza. La gente cree que belleza es ponerse extensiones, quitarse cosas, o sea, todo el aspecto físico externo, y que bueno, entonces es aclarar a qué concepto de belleza se está refiriendo. Sí, lo que pasa es que la belleza la hemos convertido en cosmética, que eso es otra cosa. La cosmética no es la belleza. La belleza, pues los mismos griegos lo tenían claro, viene de la raíz kalekalos, que traduce lo que es hermoso. ¿Y qué es hermoso? Lo que está ordenado y se puede entender. Eso es hermoso. Qué bien. Y eso es bello, que es de tal forma el orden que plantea lo que veo, que lo entiendo y salgo enriquecido, porque resolví un problema. Entonces uno ve una persona y si tiene un ojo al lado, los ojos al lado de la nariz, la boca debajo de la nariz, las cejas encima de los ojos, es bella, necesariamente es bella porque está en orden y la puedo entender. Si tuviera un ojo donde está la oreja donde tiene los dientes, ahí ya se me confundo y no sé qué sería. Claro. Eso es lo monstruoso, eso es lo bestial. Claro. ¿Cierto? Lo que desordena, lo que debe ser entendido en orden. Por eso el entendimiento y la razón buscarán el orden, y al encontrar el orden se encontrarán con lo maravilloso, y en lo maravilloso es donde soy espiritual. Si no hay maravilla, ahí no hay nada que hacer. ¿Cierto? Entonces va a buscar la equidad, va a establecer algo muy interesante, y es la amistad. Cicerón se plantea que para tener amigos no se puede ser envidioso. El envidioso nunca obtiene un amigo. Por eso, por ejemplo, aquí es tan difícil la amistad en el medio nuestro, es porque el uno envidia al otro, y al envidiarlo es una relación de miserable con el que tiene. Entonces ahí no hay igualdad ni equidad, a cada uno lo que le pertenece, claro, para poder aprender de él. Entonces aparece ese concepto hermoso de la amistad, que es la relación entre dos que no se envidian. Así el uno tenga muchas cosas y el otro no lo tenga. Y eso lo va a practicar Cicerón. Va a ser tremendamente claro. O sea, incluso hay una anécdota que cuenta Plutarco, le ofrecen un palacio y dice, no, ahí me desbordo, deme una casita al lado del palacio si quiere, y usted vive en el palacio, no hay problema, yo me desbordo en el palacio. Entonces, va a aparecer un concepto de la dieta. Cicerón es un estoico, pero un estoico no es el que asume el sufrimiento, sino el que toma lo que necesariamente necesita, pero que no le va a estorbar para ejecutar una acción. Entonces, por ejemplo, el Cicerón no bebe. ¿Por qué? Porque eso me pone en problemas para ejecutar y entender una acción. Cicerón come poquito, porque comer poco no me pone en problemas de digestión, y entonces puedo hacer mi trabajo tranquilamente, puedo dormir tranquilamente. O sea, Cicerón no está en ningún momento haciendo dieta para rebajar kilos o para verse más bonito, sino para sentirse bien, y no tiene ningún problema. Es un hombre que va a trabajar muy bien todo el concepto del derecho,
a ver, el derecho como ética civil, el derecho como ese mundo en el que yo me muevo cumpliendo unas normas y al cumplir las normas me educo para ser mejor. Porque la República Romana había tenido eso en cuenta, o sea, vamos a montar una república, van a aparecer unos derechos, esos derechos son lo que conforman la patria, por eso el padre de la patria es el que mejor o el que más claro tiene el derecho. Ese es un padre de la patria. Aquí nombran padre de la patria un montón de gente que no tiene idea o que no tiene claro el asunto y la que sufre la imagen de Cicerón, porque Cicerón fue el primer padre de la patria, el primero que fue nombrado padre de la patria, porque el derecho aseguraba que los ciudadanos pudieran no solo vivir equitativamente, sino sin envidias. Por lo tanto, los ciudadanos podían ser amigos. O sea, ahí hay un cuento pues muy bello. Se va a dar en el mundo de Cicerón, que es un mundo muy peligroso, que Cicerón de todas maneras tiene que huir varias veces lo van a matar, está la famosa conjura de Catilina, ahora hablamos un poquito de Catilina, que lo hace huir, lo hace vivir disfrazado, para que no lo maten, o sea, Roma no es fácil en ese momento, pero a pesar de todos esos sobresaltos, porque diríamos que Cicerón es una persona muy sobresaltada y trata de controlarse, él hace un uso de la retórica muy bello. Al fin y al cabo es un abogado que tiene que defender o tiene que acusar, pero convierte la retórica en la mejor forma de hablar para hacer entendido el argumento que utiliza o la defensa o la acusación, con el fin de que no quede ninguna duda. Y eso lo hace un orador espectacular, incluso muy bello, porque hay un orador al lado de él que algunos llegan a decir que a veces era mucho más brillante que Cicerón, que se llama Julio César. Julio César era un orador tremendo. Y en un momento dado, a pesar de los encuentros, a pesar de que no coinciden en principios, Julio César va a proteger a Cicerón, porque no hay envidia. Es simplemente, vamos a ver usted qué argumentos tiene, yo qué argumentos tengo. Entonces, convertir a la retórica en la mejor forma de hablar para conocer el mundo de la mejor manera. Pero es que hoy se piensa que la retórica es aquel que enreda tan bonito o habla tan bonito y que enreda tan bien, claro, que finalmente nadie termina entendiendo qué fue lo que dijo, pero se expresó muy bonito. Sí, debe ser muy inteligente, no lo entendimos. No, que es algo, ¿no? Pero son los posteriores a Cicerón. Es que ser Cicerón es muy difícil. Lo mismo que ser César es muy difícil, porque tanto Cicerón como César tienen lo que Ortega llama unas circunstancias. O sea, tienen formaciones, tienen concepto de la historia, tienen concepto del derecho, tienen concepto de la guerra. Por eso, por ejemplo, en la ética de los deberes, o en ese libro pues maravilloso de Uffizi, sobre los deberes, él establece, todo depende de la circunstancia. O sea, es un deber no matar, siempre y cuando no me vayan a matar a mí. Si me van a matar a mí, yo tengo que responder defendiéndome. Eso es lo que de alguna forma va a justificar muchas guerras. Nos van a invadir, nos van a quemar.
Entonces, claro, le tenemos que hacer la guerra a esa gente que viene, en el caso de los cambrios, los teutones, a los que iba Mario a detener, vaya y deténgalos. Ahora, la única forma es matándolos. Esta gente no entiende ningún argumento, no nada, hagamos una guerra con ellos. Entonces aparecen las circunstancias, esas circunstancias que llevan a que en un momento dado lo que es un deber deba ser violentado, sea por que atenta contra mí, por ejemplo, decía Cicerón, es un deber matar al tirano, porque está destruyendo la república, porque está destruyendo las instituciones, porque está ejecutando la ley de acuerdo a sus criterios, por lo tanto está afectando todo el cuerpo social. Y de alguna manera cuando Bruto mata a César, o es uno de los que mata a César, tienen muy claro lo de Cicerón, César se ha vuelto un tirano. Por lo tanto, hay que matar esa persona, porque afecta todo el corpus social, todas las instituciones que hemos logrado. Hay que encarcelar al sabio que esté atentando contra lo que sabemos. Hombre, sí, es muy inteligente, pero está dañando toda la institucionalidad. Y se sobrevive con la institucionalidad, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los deberes? Depende de las circunstancias. Si la circunstancia me es favorable, debo cumplir con la integridad del deber. Pero ahí no se caería, Memo, en aquello tan debatible de la relatividad. De la relatividad, claro. Pero lo que pasa es que la circunstancia no es, digamos, relativa. Lo que pasa es que alguno podría decir, pues puede que esa circunstancia para usted sea así, pero yo la leo de otra manera, entonces la circunstancia es distinta. Ahí sí no, por ejemplo, ahí sí no, ya no es el criterio tuyo, ya la circunstancia tiene que ser real y todo el mundo tiene que responder a esa circunstancia admitiéndola como tal. Por ejemplo, a pesar de que voy a hacer una cosa muy horrible, yo estoy en un banquete y en ese banquete la comida me quedó mal. No me da tiempo de nada. Debo devolver la comida que me está haciendo mal. La tengo que devolver, porque si me resisto, me ahogo. Entonces es un deber no ser sucio en la mesa. Pero si no rompo ese deber frente a una comida que me hizo daño y me resisto, me ahogo. Por lo tanto, rompo el deber. Entonces, ¿todo el mundo está de acuerdo con eso? Sí, claro. Si a mí me pasa, claro, yo hago lo mismo. Claro. Por eso los romanos ponían vomitorios al lado, cuando estaban comiendo. A ellos les encantaba pues un pecado que se llama la gula, se sentaban, se comían medio buey, dele coma, y cuando estaban llenos metían una pluma, vomitaban en el vomitorio o en la escupidera y seguían comiendo, precisamente previendo todas esas cosas. Entonces ahí es donde se acaba la relatividad, no es lo que yo creo. Vamos a comer mucho, sí, por lo tanto vamos a devolver la comida porque nos vamos a poner mal. ¿Qué hacemos para no vomitar en el vecino? Pues busquemos unas escupideras y a cada uno le lo ponían al lado. Entonces eso de la circunstancialidad no es la relatividad, no es lo que yo creo, es el hecho concreto. Sí, voy a ser invadido porque allá están los bárbaros, yo me tengo que defender. Y si los bárbaros vienen todos con la espada en alto, yo también levanto mi espada. Y si la espada de él cae sobre mí, la mía caerá sobre él. Entonces se acaban los deberes de la amistad, de la filia. Claro.
para entender a Cicerón hay que crear un contrapunto, o sea, para entenderlo mejor. O sea, alguien que se opone a los principios de Cicerón, y ese señor es Catilina. Catilina, que es un personaje muy particular, Lucio Catilina, es uno de los hombres más corruptos de Roma. Es un hombre inteligente, pero aprovecha la corrupción para sus propios fines, para sus propios intereses. Es un hombre que sabe que la gente hay una enorme decadencia, que necesita votos, entonces hace fiestas, emborracha a la gente, un hermano se opone y lo manda a matar, tiene incesto con su hija, o sea, es un hombre decadente completamente y quiere, dentro de ese desorden, aprovechar el desorden. Entonces ahí es donde Cicerón se va a enfrentar a Catilina, que quiere que lo nombren cónsul. Es un hombre con mucho dinero, pero está haciendo todo tipo de maromas raras para escalar puestos en el mundo. A como de lugar. Sí, claro. Y eso empieza a generar una lucha muy grande entre Cicerón y Catilina. Catilina es un retórico de los que hablan bonito, pero enreda. Y la tarea de Cicerón es desenredar ese discurso y ponerlo en su punto. Lo que va a llevar pues que Catilina lo termine odiando, porque de enfrentarse a Cicerón, escoger tal palabra, las conspicuaciones de la vida perentoria, y de repente Cicerón dice, un momentico, vamos a aclarar esto, ¿cierto? ¿Usted qué entiende por eso? ¿O por qué está usando esa palabra? Claro. Es que me duele la patria. Bueno, ¿qué es dolor de patria? Claro. Y aclaremos eso, porque como usted lo está entendiendo, no es dolor, es aprovechamiento de la corrupción, bla, bla. Entonces, claro, eso va a llevar a que Catilina lo odie, que mande a matar a Cicerón. A Cicerón. De hecho, hay un hombre que se llama Manlio, que va a ejecutar la acción. Pero pasa una cosa muy simpática, es que la vida de Cicerón también es como medio mágica. Porque la señora de Cicerón, Terencia, le hacían... A ver, las mujeres en Roma se reunían a solas a hacerle el culto a Bona, que era una diosa de la fecundidad. Y ahí pues habían un montón de chismes, no sé qué, y en un momento dado, haciéndole el culto a Bona, se encendió una luz y dijo, no, hay que avisarle a Cicerón, algo le va a pasar, esta es una señal de la diosa, no sé qué, y eso fue, dice Plutarco, lo que de alguna forma salvó a Cicerón, ¿cierto? Que fue la mujer a avisarle. Claro que Terencia, antes que una ama de casa, era una gran política. Y sabía, cuando hacían las reuniones, se reunía con las mujeres, les sacaba todo de sus maridos. La información. Claro, inmediatamente, pues la famosa luz de Bona, seguramente fue una información, Terencia sale corriendo, le avisa a Cicerón, y Cicerón se pierde. Ahí es donde va a estar disfrazado, pues va a generar una cosa muy interesante. Y contra ese Catilina, Cicerón va a escribir las Catilinarias. Las Catilinarias, que son los discursos de Cicerón para descubrir las intenciones de Catilina, que van a ser muy famosas en el mundo del derecho, y que tienen una frase que es muy interesante: abutere
paciencia nostra, Catilina. ¿Hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia, Catilina? ¿Cierto? ¿Hasta cuándo? Porque es que venís, nos montás unos discursos rarísimos, nos mostrás no sé qué, pero hay una cosa que se llama la razón, hay otra cosa que se llama el derecho, hay otra cosa que se llama las instituciones. ¿Hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia, Catilina? Que es muy, pues una de esas frases interesantes en la historia, porque a ver, Cicerón, cuando se enfrenta en sus discursos, establece algo que es muy interesante. A ver, la elocuencia concilia lo que es honesto. Para eso vamos a conciliar lo que es honesto. Lo justo es invencible si se sabe decir. Ahí viene la claridad en el discurso. Lo justo es invencible si se sabe decir. Y el gobierno prefiere lo honesto a lo agradable. O sea, es tarea del gobierno, claro, lo honesto antes que los honores, antes que lo que me hace sentir gobernante. Ahora, eso no quiere decir que a Cicerón no le gustara que le echaran flores, también le encantaba. A Cicerón, ¿qué vas a decir hoy, Cicerón? Que de hecho, pues era cuando hablaba Cicerón, el pueblo se reunía por fuera del Senado, del foro, y habían unos agentes dentro del foro que hablaba Cicerón y salían a contarle al pueblo, Cicerón está diciendo tal cosa. Después es muy simpático, ¿cierto? O sea, como no habían parlantes, no habían pantallas, no había nada, estaban estos agentes, que Catilina le dijo esto a Cicerón, ya vengo y ya les cuento en qué va esto. Sí, claro, entonces eso era una cosa tremenda, a Cicerón le gustaba pues salir vencedor de ahí, etcétera, etcétera. Y decía Cicerón, de las palabras, dejar lo útil y quitar lo que pueda ofender. Es muy bello, incluso para la conversación. Claro. Dejemos lo útil, quitémosle lo que pueda ofender, aunque Cicerón también se contradecía. Él se burlaba mucho de la gente, pero se burlaba. Incluso alguien le dijo, hombre, queremos saber del origen de tu papá. Y dice, pues cuando sepamos del origen de tu mamá, querido. O sea, y así se echaban pullas, pues porque es terrible. Había un hombre, estaban juzgando a Verre. Verre en latín quiere decir cerdo, que todavía no han castrado. Es y un hombre llamado Cecilio estaba defendiendo a Verro y Cicerón descubre que Cecilio es judío. Y por burlarse de Cecilio dice, ¿desde cuándo un judío está defendiendo un marrano? O sea, también pues era duro con la lengua por eso. Pero de hecho pues va a haber Cicerón se va a dedicar destruye finalmente a Catilina. Eso se le convierte prácticamente en una victoria pírrica, es tanto el esfuerzo que ya Cicerón prácticamente se retira. Se dedica a escribir unas cartas a Ático muy interesantes, sobre las leyes, sobre los oficios, la república, sobre Marcio, que era un cómico judío que Cicerón admiraba mucho, era como el Woody Allen pues de Roma. Y hay una cosa que Taylor Caldwell trae en la investigación que hace sobre Cicerón, y es como a Cicerón le interesa mucho el asunto del Mesías y el asunto de los salmos,
Hay que tener en cuenta que para el momento en que se da la discusión con Cicerón, se ha hecho la traducción del Antiguo Testamento en la versión de los 70, al griego. Se ha hecho en Alejandría, y seguramente Cicerón conocía muy bien los salmos, porque los salmos son una forma de control a las pasiones y una forma de admitir el destino. Ahí viene un cuento tremendo. Entonces Cicerón, a través de Marcio, ese cómico, parece que visitaba las sinagogas, y le explicaba los salmos, y se preocupó mucho por el Mesías, porque es un momento donde el mundo está acabando. La corrupción es tan alta que la teoría de alguien que viene a salvar de la corrupción fascina a Cicerón. No, lo convierte en un motivo de estudio. No hay que tener en cuenta que por los tiempos de Cicerón es que se comienzan a escribir los libros apocalípticos, los libros del fin del mundo. O sea, ese interés de Cicerón por esto. Cicerón va a tener de enemigo pues a un protegido de César que se llama Clodio. Clodio prácticamente destierra a Cicerón, los amigos lo rescatan, puede volver a Roma, lo meten en problemas con Pompeyo. O sea, todo el mundo de la corrupción política, donde el uno es acusado por el otro, lo suben, lo bajan, lo destruyen, lo aclaman, todo esto. Y dentro de esos enemigos fuertes que va a tener Catilina está Marco Antonio. Marco Antonio, Catilina lo va a acusar, primero, de haberse robado la plata que deja César. Cuando César muere, le deja la fortuna al pueblo. Y Marco Antonio hace un discurso maravilloso, pues se lleva la plata de César. Y al pueblo no le toca nada, claro. Y fuera de eso, de cómo Cleopatra quiere imponer como heredero de César a Cesarión, cuando César, en su testamento, ya cuando hagamos el programa de César, había dejado claro que era Octaviano, a quien después se va a conocer como Augusto. Ese era el que iba a ganarle a César. Entonces, ese enemigo tremendo, que va a ser Marco Antonio, lo manda a matar. Catilina se da cuenta, pues van a matar, etcétera. Trata de escaparse. Llegan al puerto, el clima está malo, el barco está malo, hasta que dice, no, yo me quedo. Y en eso aparece un hombre que se llama Herenio. Y Herenio, que es un centurión, viene con otros hombres armados, y Cicerón dice, pues, que me maten. Ahora, es encantadora la forma como Plutarco cuenta. Dice, y Cicerón se puso la mano izquierda sobre el mentón y dijo, que me maten. Y lo mataron. ¿Sí? Claro, Ay, lo wow. mataron. Como lo llevan en una litera a Cicerón. A ver, Cicerón no era noble, pero era equite. O sea, el que más cercano estaba a un patricio. Los equites eran caballeros, y esos caballeros tenían derecho a ir a caballo o a que los llevaran en una litera. Entonces Cicerón lo matan, dice Plutarco, la cabeza aparece por un lado, le cortan la cabeza porque hay que mandarla a Antonio, le cortan las manos, también hay que mandarlas. Eso tenía un significado: cortada la cabeza, perdidos los sentidos y el concepto del mundo, y perdidas las manos, perdida la capacidad de construir cualquier cosa, y eso ya es la muerte, que además es una palabra que vale la pena notar. Es una palabra que le da mucho miedo a los romanos. Los romanos rara vez hablan de la muerte. Incluso hay una
Hay un juicio de Cicerón tremendo, donde a lo último manda matar a los, hay que ajusticiarlos, y eso después se volvió un lío porque entonces no hubo juicio previo, eso fue un juicio sumario, etcétera. Pero donde la gente afuera los mataron, y Cicerón sale y dice, vivieron, dice otro, los mataron. Porque ellos temían decir la palabra muerte. Entonces, para decir, los matamos, se decía, vivieron. Y la otra entrada, listo, ya. Queda claro que están muertos. Queda claro que están muertos. Sí, qué raro eso. Que eso después lo pueden tomar algunas religiones para convertir la muerte en principio de la vida. Es que, por eso, estudiar el mundo de Cicerón es un mundo muy amplio, tremendamente amplio. Va a haber una anécdota horrorosa que cuenta también Plutarco, porque Plutarco es un personaje muy particular, de que Filólogo, el esclavo de Cicerón, se lo mandan a la mujer de Clodio, que además le va a poner un alfiler en la lengua. Ay, Dios. Cuando le muestran la cabeza, le atraviesa la lengua a Cicerón con un alfiler. O sea, se acabó tu palabra y ya no volverás a hablar. Eso está lleno de símbolos, que a lo mejor se los inventó Plutarco, pues no es de extrañar. Eso era muy propio de estos biógrafos, pero que tienen mucho sentido. Y uno de esos sentidos es que este esclavo que se llama Filólogo lo obligan a comerse él mismo. Se le van arrancando trocitos de carne y lo obligan a que los trague hasta que lo acaban, para que él mismo desaparezca por sí mismo de todo lo que tiene que ver con Cicerón. Hay que tener en cuenta que estos esclavos estaban muy bien informados, eran muchas veces gente muy culta. O sea, nadie seguirá con las teorías de Cicerón. Pero Cicerón sobrevive. Y se vuelve, porque Cicerón tenía un editor. Ay. Y ese editor tenía a su servicio 100 escribanos, 150 escribanos. Y hacer un libro en esa época donde no había imprenta era copiarlo. Entonces cogían a los 100 escribanos y otro iba leyendo correctamente. Y entonces escribían el libro en 10 días. Entonces, ¿cuántos libros leyeron? 100. Ah, claro. Claro, es tremendo. Eso es bellísimo. Wow. Por eso esos libros nunca se perdieron. Lo que escribió Homero, lo que escribió Aristóteles, era porque ese era el sistema. Entonces, ¿quién edita? Yo. ¿Por qué? Porque tengo 100 libertos, grandes escritores, y nosotros hacemos el libro. Entonces un señor se sienta y lee tal cosa. Entonces, claro, quemaban los libros de Cicerón, pero habían quedado por allá otros que los seguían copiando. Claro. Y después eso va a ser la Edad Media. Y eso es lo que hace que sobreviva el libro. Y lo que hace que sobreviva el pensamiento de estos hombres. Qué cosa más linda. Sí, claro. Entonces, si uno mirara por en general a Cicerón, Cicerón es un hombre que se mueve en las tormentas políticas más terribles de todas. Es el momento en que la corrupción es altísima, pero es una voz. Una enorme voz. Incluso después aquí en Colombia hay un presidente, Turbay Ayala, que decía que la corrupción debía tener su justa medida. Debía aplicarse. Y Cicerón lo aplica, porque Cicerón también se deja pasar plata por debajo. Pero mientras unos reciben 1.000 millones, él recibe 70.
Ay, no. Que además es muy simpático, pues cuando todo eso se va estudiando, para ver el nivel de corrupción que tenía Roma. Era enorme, enorme. Pero lo que hace Cicerón es tratar de salvar la república como de lugar. Por eso lo van a llamar al último el padre de la patria. ¿Y lo logra o no lo logra? Pues yo creo que lo logra desde el punto de vista de que todavía no regimos los conceptos de patria y muchos conceptos del derecho por Cicerón. Hay cosas muy bellas en el mundo de César, que encuentra un sobrino que está leyendo, estoy leyendo a Cicerón. Es en un gran hombre, un gran hombre. Ese mundo terrible, decadente, corrupto, él es como la llamita que se mantiene prendida en esa oscuridad. Claro. Chiquita, pero sigue alumbrando. Entonces Cicerón, Marco Tulio Cicerón, se va a convertir en el padre de la filosofía del derecho, porque no solamente es pegado a la ley, sino que la filosofa. Por eso es tan importante el libro de los deberes, de Uffizi. Memo, antes de que termine, qué bueno sería que nos aclare entonces cómo concebía Cicerón el deber. A ver, el deber o el oficio es lo que me hace humano. Cumplir un deber es ejecutar un oficio, por eso se llama de Uffizi. Los oficios. Dentro de esos oficios están oficios conmigo mismo, oficios con los otros, o deberes con las cosas y deberes con lo sagrado. Que eso después va a mover en la Edad Media por todos lados. Yo tengo una serie de deberes conmigo mismo para hacer de mi vida una vida que tenga sentido, pero tengo que tener deberes políticos para hacer de la comunidad un campo seguro para mí. Tengo que tener deberes con las cosas para poder ser inteligente y desarrollar ciencia. Y tengo que tener deberes con lo sagrado para poder trascender o plantearme cosas que no sean de este mundo. Por eso cuando uno lee la historia de Marcio y cómo Cicerón se interesa en los asuntos de los salmos, todo esto es un hombre que está cumpliendo un deber con lo sacro. Bueno, vamos a ver qué dicen estos. Y es deber mío saber eso, no negarlo. Qué bien. Claro, ahí es donde viene la tolerancia. Entonces, ese deber con el otro es lo que me lleva a la equidad. ¿Qué tanto necesita el otro para que se pueda desarrollar como persona? Para que no se desborde. Porque la equidad no es coger a alguien. Por ejemplo, a mí me llaman ahora, Memo, ganó 30.000 millones de pesos. Me enloquecen, me desbordo. Claro. Eso no es equitativo. Claro. Yo no necesito a plata. Claro. Necesito mucha, pero mucha menos. Claro. Para resolver mis problemas. Ahí es donde Borges va a ser alguien que va a seguir a Cicerón al establecer la mejor clase, la clase media. Nada me desborda, nada me angustia, yo ahí sobrevivo y estoy bien. Logro vivir con dignidad. Claro. Las cosas no me pueden pasar desapercibidas. Yo tengo deberes con las cosas, con un árbol. Yo tengo el deber de entenderlo, y tengo el deber de metaforizarlo, y tengo el deber de investigarlo. Y lo mismo con lo sagrado. Claro. Por eso ese juego que empieza a moverse a través de los deberes hace carrera por toda la Edad Media y hace carrera hoy en día. Cuando todo el mundo está feliz con el cuidado de sí, los deberes de Cicerón, yo tengo deberes para conmigo. Uno de los deberes es que le tengo que dar comida al cuerpo, uno de los deberes es que tengo que dejarlo dormir, uno de los deberes es que lo debo